El doctor Álvaro Luongo es presidente de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y director del Instituto Nacional del Cáncer, y es nuestro invitado de hoy para hablar, naturalmente, de ese tema aquí en Informe Capital. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de conversar con tu teleaudiencia. Nos parece que el marco ideal para empezar a profundizar en la incidencia del cáncer en Uruguay, por ejemplo, son algunos datos que ayer difundió el Ministerio de Salud. Hay un conjunto de Durante la celebración del Día Mundial contra el Cáncer, el Ministerio de Salud difundió algunos datos útiles para estimar la evolución de la incidencia de una enfermedad que en Uruguay es la primera causa de muerte en las mujeres y la segunda en hombres. De la comparación de proyecciones realizadas en 1990 con cifras oficiales de 2016, surge que el país bajó la mortalidad 18,2% en hombres y 13,2% en mujeres. Además, se informó que entre los 16.200 casos registrados promedialmente por cada año entre 2011 y 2015, en hombres el cáncer de próstata fue el de mayor incidencia, pero el de pulmón registró la mayor mortalidad. En la población femenina, el de mama está a tope en incidencia y mortalidad. También se comunicó que en 2016 fallecieron unas 8.000 personas por diversos cánceres, 4.500 hombres y 3.500 mujeres. En el género femenino, el del pulmón ejerce un impacto creciente por el aumento del tabaquismo en mujeres de las últimas décadas. Es un buen ejemplo para evidenciar el peso de los hábitos e invita a indagar en los factores de riesgo asociados a otros cánceres. ¿Qué proyecciones a futuro se hacen hoy, en función de las estadísticas recientes y el actual acceso a tecnologías y medicamentos? ¿Cuáles son los principales desafíos de Uruguay para mejorar la prevención y el tratamiento? Álvaro, hay una cantidad de datos, ¿no?, que están circulando desde ayer y claro, los que no somos expertos a veces nos preguntamos cómo ponderar. Más allá de algunos que nos llaman la atención y que después compartiremos con usted, ¿con qué se queda en medio de tanta información recibida? ¿Dónde está lo más importante a subrayar? Creo que hay cosas muy importantes a subrayar, que además voy a completar de ese informe. Sí. Primero, ese informe es un informe muy serio y muy real, porque tiene una base estadística correcta y tiene un registro correcto que es nacional. O sea, esas cifras son reales. ¿Por qué digo eso? Porque a veces nos comparamos con cifras regionales y con cifras de otros países que en realidad surgen de estudios que son más bien de una población, de una ciudad, y se extrapolan a todo un país o a toda una región. Lo nuestro no, lo nuestro acá se cuenta cada uno de los habitantes de este país. Ajá. O sea que nuestro registro es un registro que es nacional, primero, o sea, las cifras son reales. Segundo, es un registro que está considerado por la Unión Internacional contra el Cáncer de categoría A, por la IARC, y es uno de los 8 mejores registros del mundo. O sea, esas cifras son reales. ¿Uno de los cuántos dijo? 8 mejores del mundo. ¿También estamos en También estadísticas? estamos como registro, sí, no cabe duda. ¿Eso viene de mucho tiempo? ¿Se Eso ha mejorado? eso viene de mucho tiempo. Desde la Comisión Honoraria tiene 30 años, estamos Ajá. festejando acá los 30 años. Y como yo digo, esto ha sido una política de Estado, y más que no una política de gobierno. Sí. Y el registro tiene unos 20, 25 años establecido. Surgió en el Instituto Nacional de Cáncer y luego se trasladó a la Comisión Honoraria, y ha sido un grupo humano muy serio y se dieron las condiciones para que se hiciera eso, que es uno de los orgullos de este país en cuanto a una política de seguimiento y de estadísticas reales con respecto al cáncer. O sea, eso es así. Bien. Segundo, Sí. que haya un descenso de la mortalidad en cáncer lo pueden decir pocos países en el mundo. Y nosotros lo podemos decir de una forma muy clara, porque tenemos un seguimiento. Cada 5 años la Comisión tira una edición en cuanto a lo que hay de mortalidad y lo que hay de incidencia. Entonces vamos siguiendo la incidencia en cada departamento, en cada ciudad, en todo, y en todo el país. Pequeño paréntesis, ¿hay diferencias regionales? No, no hay muchas. Sí, hay una ciudad que hay un cáncer más de piel que de otro, Claro. pero en general no hay. Y eso es una cosa que 2 por 3 se discute y se pone sobre la mesa, que en una ciudad aparecen más cánceres de esto y lo otro. Nosotros tenemos estudios muy claros que no es así, Uruguay, es bastante parejo.
Pero lo importante de esto es que hay una realidad, y es que el cáncer de pulmón es uno de los cánceres que tiene una altísima incidencia y una altísima mortalidad, que no pasa con otros cánceres. Después vamos a ver por qué el cáncer de mama. Entonces, cuando tú bajás la incidencia del cáncer de pulmón, automáticamente bajás la mortalidad. Y eso es lo que pasó con los hombres. Por eso los hombres descendieron mucho la mortalidad, porque descendió mucho la incidencia en el hábito de fumar de los hombres. Entonces, esa es la explicación clara que haya una caída tan importante de la mortalidad en los hombres, porque bajó mucho el cáncer de pulmón. Y en las mujeres sucedieron dos fenómenos. Primero, el cáncer de mama también viene siendo una enfermedad controlada, muy controlada. Fíjense que hay una altísima incidencia en el mundo y en el Uruguay, pero esa incidencia, que es muy alta, ha bajado la mortalidad. ¿En qué porcentaje está a nivel de cáncer Yo de mama? diría, de mortalidad estamos para alrededor de un 30%, o menos del 30%, que es la cifra que tienen los países más desarrollados. ¿Y en el de pulmón a nivel de hombres, que eso no lo dijimos? 90%. 90%. Es brutal. Es altísimo. Es altísimo, pero cuidado, que a las mujeres están haciendo una gran trampa al solitario. Que las mujeres empezaron a fumar y empezó a aumentar la incidencia. Entonces, por más que baje la incidencia en otras, la incidencia, el aumento de la incidencia de las fumadoras, que es importante en las mujeres, trae una incidencia en la mortalidad, una mortalidad también creciente. ¿También está en ese porcentaje en mujeres? Exactamente igual. Lamentablemente, quizás un poquito menor en mujeres, pero en las mujeres no fumadoras, que ahí tienen una característica molecular diferente, ese tipo de cánceres de pulmón, y que permiten tratamientos que son un poco, hay mejores resultados. Bien. Pero las fumadoras están muy mal, y eso es lo que ha pasado en esa diferencia importante. El cáncer de mama, entonces, que es el que da la mortalidad en las mujeres, ha bajado la mortalidad también. Pero además hay una cosa importante, uno dice bajó, pero para que nosotros digamos bajó es porque hay una tendencia que ya viene de varios años, no es que bajó ahora, este año, no, esto hacemos promedio de 5 años y viene bajando desde hace más de 8 o 10 años en el cáncer de mama en las mujeres. Bien, me quedé pensando en otras situaciones, ¿no? Sí. El caso del cáncer de próstata, que es el que tiene mayor incidencia en hombres. Sí, pero no tiene la mayor mortalidad. Exacto, ahí se ha avanzado, esto ya se venía dando hace mucho tiempo, ¿qué podemos decir? No, podemos decir que los hombres todavía no le esquivamos bastante a lo que es el diagnóstico precoz y oportuno del cáncer de próstata. Y miren que los hombres tenemos más facilidades que las mujeres, porque primero, tenemos un marcador biológico que es el PSA, que si bien es específico y no del todo específico, es una muy buena guía para empezar. Y tendríamos que hacernos un tacto rectal después de cierta edad y ir al urólogo y hacerse el tacto rectal. Las mujeres les exigimos que se hagan el Papa Nicolau, ¿verdad? Que se vacunen, que a las niñas, que se hagan el test de HPV, que se hagan la mamografía. Le exigimos una cantidad de cosas a las mujeres. Y los hombres, la gran patología que tenemos, importante, es esa y otra que tenemos hombres y mujeres, que es el cáncer de colon y recto, que es la segunda causa de muerte. Y ahí las cifras no vienen bien. Pero lo que sí viene bien es la política que se ha implantado desde el Ministerio de Salud Pública, en el cual se ha colocado, esto es una política, yo diría, de Estado. Sí. Se ha puesto dentro de las pautas que se le piden a las instituciones no hace, ¿verdad? Para que cumplan con el FECATES. A las privadas, en este caso. A las privadas, sí. Se les marcan pautas, ellos las aceptan, esa pauta u otra, y muchas han aceptado el FECATES y el estudio endoscópico para el cáncer de colon y recto, y ese es el camino que hay que recorrer para llegar a un diagnóstico precoz y oportuno y el control de la enfermedad. O sea que esa es la segunda causa de muerte y ahí es donde hay que meterle el diente. Bueno, ahora me quiero detener justamente ahí, porque en el caso del tabaquismo queda muy claro dónde está el problema, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa en el cáncer colorectal? ¿Cuál es el origen de esa patología tan común? Bueno, yo no lo sé, el origen. Se han hablado de tendencias. Y cuando ustedes pasaron ese resumen previo, estaban colgando unos chorizos en el medio de la alimentación. La alimentación. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado con la alimentación. Yo soy un gran defensor del asado y de la carne roja, ¿verdad?
todas las carnes y las proteínas son, fíjese, en Japón la venden, en China la venden ahora en cajitas como si fuera el lujo más grande del mundo. Yo creo que las monodietas o las dietas muy dirigidas son malas, hay que tener dietas variadas, pero la carne no es tan mala como la han querido categorizar. Lo que es malo es la forma de conservación que podemos tener para esas carnes. ¿Cómo es eso? Claro, cuando agregamos elementos de conservación, los ahumados, los nitritos que colocamos en algunas carnes para que tengan una duración y un color mejor en algunos fiambres, ¿verdad? Los jamones serían blancos si son colorados, ese tienen el color así tan rico, interesante, se lo logran con... Eso es lo que está mal. Habla de los embutidos ahí usted. Sí, pero no de todos los embutidos. Acá lo peor que hay es generalizar. Acá hay algunos elementos que se utilizan que está probado que son cancerígenos. Pero cuidado, cancerígeno puede haber millones de elementos. Cancerígeno es el sol, ¿verdad? Pero todo depende del consumo y lo que uno haga con eso. Cancerígeno es tener obesidad. En una mujer la obesidad significa aumento de estrógenos y significa una forma favorecer algún tipo de tumores como el de mama. Entonces, no es malo tener 1 kilo de más y un poco de grasa. Lo malo es lo que produce eso. Entonces, si uno tiene una dieta que es siempre la misma, que es mala y demás, ahí va a tener una tendencia a un favorecimiento a. Ahí acaba de levantar un centro que nos lleva a uno de los temas que teníamos previsto abordar con usted cuando dijo cancerígeno es el sol. Sí. Y estamos en una zona del mundo en el que quema más que en otros lugares. Quema mucho. Y el cáncer de piel es un problema. Hay quienes dicen, ¿cómo lo definimos? Gran problema. En Uruguay. En Uruguay, gran problema. Fíjese que hay más de 2.800 cánceres de piel por año. Claro, usted me dice, mueren pocos de esos, es verdad. ¿Mueren pocos? Mueren pocos. ¿Qué porcentaje se puede establecer? Yo diría que tenemos una mortalidad de unos 400 y pico de cánceres de esos, 2.000 y pico. Ajá. O sea que parece poco, ¿verdad? El tema es todo lo que va a producir, hay algunos que son terribles, como es el melanoma. Claro, ¿verdad? es el más grave ese. Es gravísimo el melanoma y tiene pocos tratamientos y ahora, por suerte, han surgido algunas drogas nuevas que el Fondo Nacional de Recursos va a incluir, que son de altísimo precio, ¿verdad? No me gusta hablar de costos porque nunca sé el costo de ningún medicamento, ¿verdad? Creo que es muy serio hablar de aumento del costo, no de costo, sino de precio. Y lo que vemos en ventanilla lo que cuando yo hay que no entiendo es comprarlo. el precio. A otras cosas le pedimos el costo, ¿verdad? Pero eso es precio. Que es de alto precio porque que realmente tienen una ayuda importante para los melanomas y que se dio la noticia ayer la gerenta del fondo que se iban a integrar 2 nuevas drogas de alto precio al fondo. Entonces, el cáncer de piel es terrible, ¿por qué? Porque después que uno lo tiene, recae. Y recae una vez, recae 2, se opera. Entonces uno entra en la cronicidad de cirugías que terminan devastando desde el punto de vista físico, desde el punto de vista, en general, en las zonas más expuestas al sol. Claro. Entonces ahí tenemos la cara, a los pelados nos cae en la cabeza, entonces las cirugías son cada vez más mutilantes y además cada vez van aumentando los costos de una salud que en el fondo podríamos salir de ella fácilmente, con la misma prevención que el hábito de no fumar, y es tomar el sol lo necesario. Y sobre todo, proteger a nuestros niños. Sí. ¿Por qué? Porque hay una memoria de la piel y el daño es acumulativo. Y aparece, yo hace 10 años que no tomo sol, sí, pero tomaste 30 aquel exceso años, del pasado. aquel 30. Y además, como tú acabas de decir, la zona que estamos está peor porque la capa de ozono es menor, y como la capa de ozono es menor, tenemos más incidencia de rayos ultravioletas. Y hay temas también, tengo entendido, genéticos, ¿no? La composición de nuestra población, hay quienes dicen que eso incide también. Somos Por supuesto, descendientes de europeos, blanquitos. Lo que le llaman esa piel pigmentada que le llaman la piel mediterránea. Claro. Que esa piel mediterránea no está hecha para este tipo de sol, ¿verdad? Hemos migrado tanto que en este momento ocupamos más los de piel mediterránea, las zonas del Caribe, que los propios caribeños que nacieron ahí, ¿no? Ahora, usar gorro, no exponernos al sol a ciertas horas, Es usar pantalla perfecto, solar, lo sabemos todos. Sí, pero ¿a qué síntoma hay que estar atento? Yo creo que hay que estar atento a varios síntomas. El primero es a esas quemaduras que uno hace, que se pone colorado y se me fue todo, estoy bárbaro. Te quedó la memoria y va a venir la próxima. Segundo, es tan fácil usar un protector 50, ¿verdad? ¿50? Sí, mínimo. Y usarlo
ponérselo antes de ir a la playa, no en el momento que está en la playa, y si se va al agua hay que reponerlo. Pero es mucho más fácil ponerse una camiseta y bañarse con la camiseta, y a los niños vestirlos para la playa. Es al revés que desnudarlos, vestirlos para la playa. Y déjenlos jugar en el agua, y no le pongan ni el protector, porque los protectores habría que pensar a los años que hacen, porque son moléculas que están pegadas a la piel, ¿verdad? Y que se absorben también. Entonces, o sea, también puede haber daños en el uso excesivo de protectores. Sobre todo, mire, yo no lo puedo decir ni puedo decirlo fehacientemente, pero cuando uno usa protectores que son aquellos que son totalmente indelebles, que desaparecen, que no se ven, que uno queda muy lindo porque no se ve el blanco de aquel protector, son partículas muy pequeñas que se absorben. Y nada, de eso es bueno. Claro. Claro, así que ahí surge otro elemento. Surge otro elemento de duda a conversar y pensar. Álvaro, en 1990 se hacía una proyección de la evolución, la incidencia en todo caso del cáncer en Uruguay, y es la relación entre esa proyección y los números que conocimos ayer la que permite decir que porcentualmente bajaron los casos en hombres y en mujeres. Exacto. ¿Qué proyección se hace a futuro? Bueno, acá una es la que hace el mundo y otra la que podemos empezar a hacer nosotros. El mundo dice, hoy se mueren más de 9 millones de personas en el mundo por cáncer. El mundo está diciendo que las enfermedades no transmisibles, y en lo que está el cáncer, es la pandemia del mundo y que va a seguir aumentando. O sea que nosotros pensamos que esto se va a seguir produciendo el aumento. ¿Y por qué? Por dos motivos. Y el Uruguay no va a escapar a esto. Estas cifras nos asombran a nosotros. Yo creo que nosotros lo que estamos cambiando es la pendiente de la curva de aumento. Ajá. Pero igual estamos convencidos que va a seguir aumentando. Y va a seguir aumentando ¿por qué? Uno, vivimos más, somos más longevos. Por lo tanto, vamos a tener más enfermedades que son de tipo degenerativo. Claro. Y el cáncer es una enfermedad crónica degenerativa. Tercero, por más que estamos descubriendo algunos tratamientos que son bastante específicos, siguen apareciendo, el mecanismo biológico del cáncer es la mutación y siguen surgiendo nuevos cánceres. Por eso el gran desafío que está tomando el mundo va en el camino de tener información genética. Y la información genética la debemos tener de nosotros mismos, de nuestro país, de nuestra gente. ¿Esas estadísticas de las que usted hablaba? No, información genética de los tumores que tenemos. Y estos son los bancos de tumores. Porque esa información nos va a poder tener un mecanismo de cambio con otra gente, ¿verdad? Tener información para dar y recibir. Por eso la Comisión Honoraria se ha puesto, y el Instituto Nacional del Cáncer, en la línea de poner a funcionar nuestros bancos de tumores, tener una cadena o un grupo de bancos de tumores en el Uruguay. Ahora hemos comprado un software español para el manejo de ese banco del Instituto Nacional de Cáncer, porque ese banco tiene que darnos la información del tumor, pero tiene que dar la información de qué se trató ese paciente, con qué se trató, qué respuesta tuvo. Tenemos que guardar de una forma que biológicamente se pueda reproducir después dentro de 15 o 20 años, o sea que esté viable, o sea, no es el taco de parafina, sino que es una muestra congelada que permita reactivar todo el proceso en aquel momento. Pero hay toda una información que es imprescindible. Entonces acá se ligan 3 o 4 cosas que son fundamentales y que es el camino que está haciendo el Uruguay. El registro. La historia clínica oncológica electrónica, que es lo que ya se impuso y todo ACE lo tiene impuesto en todas sus dependencias, que hay oncólogos, que es donde tenemos una base de datos que es de fácil rescatar. Una cosa es usted que anote y después es muy difícil rescatarlo. Esa base de datos nos va a poder tener información fidedigna de lo que está pasando. Bien. Y vamos a poder controlar lo que hacemos hoy. Si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, en dónde nos equivocamos, vamos a tener toda la información. O sea, el registro y la información de historia clínica y los bancos de tumores. Entonces ahí vamos a tener la evolución completa y conocer todo con respecto al cáncer de quién, de los uruguayos, que somos una mezcla bastante compleja desde el punto de vista genético. Claro, lo que decíamos más temprano. Lo que decíamos más temprano. Nosotros no somos
como los chinos, ni como los japoneses, ni como los indios. ¿Y eso es bueno o es malo, doctor? Qué buena pregunta. Eso hace, que no eso, somos como ellos lo sabemos. El tema claro, es qué quiere decir. Bueno, pero acá tenemos una herencia llevada de todos ellos. Porque si te estudian a ti, de repente te encuentran que tienes algo de turco, algo de chino, algo de ruso, algo de gallego y algo España, de Italia, por lo menos. Sí, pero ellos tienen otras mezclas que vos no las Que sabés, no las conocemos. que no las claro. conocemos. O sea, Claro. todos tenemos el tano y el gallego metidos adentro, pero tenemos lo otro que tuvieron ellos, donde aparecen hasta los vikingos, ¿verdad? En cambio, hay poblaciones que no. Entonces, somos una población en estudio y que debemos seguir estudiándonos. Me quedé pensando cuando empezó a enumerar justamente esta fase pensada hacia adelante, Sí. en el peso de lo tecnológico y enseguida abrí la puerta de lo presupuestal. ¿Cómo estamos en ese sentido? Bueno, mirá, yo siempre digo una cosa. Yo me siento orgullosísimo de ser uruguayo, ¿verdad? ¿Por qué? Tengo 75 pirulos, o sea que he vivido diferentes etapas de estos procesos. Y el Uruguay es un país que lo mira todo el mundo. Lo mira tanto todo el mundo que ha hecho cosas que otros países desarrollados, potencias mundiales desde el punto de vista económico, no han podido hacer. Y uno es tener equidad en los tratamientos. ¿Por qué digo equidad? Porque aquí todas las personas que están en este Uruguay, y algunas que aterrizan y llegan migrantes de hace 3 días, tienen derecho a integrar a la salud. Tenemos un sistema integrado de salud, en el cual sacamos de donde sea posible sacar. Segundo, es totalmente gratuito el tratamiento de cáncer para todos los uruguayos, porque la cobertura es universal. La carta que más se viralizó ayer fue una carta de un médico que decía que el cáncer produce un caos. La palabra y la enfermedad produce un caos en una familia. Produce el caos en el paciente, produce el caos en los familiares, pero produce un caos económico, una quiebra económica, claro, porque la gente sale a vender lo que no tiene, a hipotecar lo que no tiene para ayudar a la persona querida que tiene la enfermedad. En Uruguay no es necesario. El sistema de salud lo cubre en su proporciona la medicación. Lo cubre. Y el Fondo Nacional le da una cantidad de drogas de altísimo precio. Claro. Y todavía, aquellas drogas que recién entran, que pueden ser debatibles, está la vía jurídica, la vía judicial. Que se está activando que se activa a menudo. Muy a menudo para diferentes tipos de drogas, para cáncer y para otro, que es la última puerta de salida que el Ministerio termina pagando. Y con el resto de los medicamentos, en ACE no se paga ticket. ¿Qué pasa en una mutualista con los medicamentos comunes? Sí, claro, yo creo, pero perdón, acá es un juego muy claro. ACE no paga tickets, ACE no paga nada. Claro. Las otras, uno firma un contrato en el cual sabe cuáles son las condiciones de juego. Bien. Entonces uno ya las conoce. Distinto es con los de alto costo. Precio. De alto precio, tiene razón. No aprendí, no estuve atento. No. Luongo, gracias por este rato. Muchísimas gracias a ustedes por esta posibilidad. Ojalá que en próximas entrevistas los números sigan mejorando. Muchísimas gracias por esta oportunidad.